Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva clase de nuestro mini curso Análisis de viento para anuncios unipolares de acuerdo al Manual de Diseño por Viento de CFE 2020. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy prácticamente es con el coeficiente de presión neta, más o menos que tiene que ver con lo siguiente. Ok, hasta ahorita hemos ya calculado estos valores que se refieren prácticamente a nuestro índice de turbulencia. También calculamos este valor que se refiere al factor de respuesta de fondo, que es uno de los elementos constitutivos del factor de respuesta de ráfaga, este elemento que es la respuesta de fondo. Tenemos también este otro que viene siendo la respuesta en resonancia, y finalmente calculamos el factor de respuesta de ráfaga, ¿verdad? Que es el valor que queríamos llegar. Entonces, ahorita vamos a calcular la presión sobre nuestro tablero, o más bien la presión que genera el aire, el viento, la presión que está generando. De acuerdo a esto, vamos a seguir las instrucciones que nos da nuestro manual con relación a esto. Aquí estamos viendo que para poder calcular esa presión, la presión neta de viento, nosotros requerimos conocer ciertos valores, ¿sí? Y aquí exactamente vamos a darnos cuenta que posiblemente hayamos equivocado un valor al inicio cuando introducimos nuestros datos en el sistema vientos, que nos ha estado sirviendo hasta ahorita para hacer comparativas. Confundimos, equivocamos o erramos en uno de los valores, y en este caso ahorita lo vamos a detectar realmente, y vamos a comentar qué pasa con eso, ¿verdad? Si nos damos cuenta, uno de los valores que necesitamos determinar es el coeficiente de presión neta, ¿sí? El coeficiente de presión neta. También necesitamos determinar este factor de reducción de presión por porosidad, y precisamente allí vamos a detenernos. Sí, aquí tenemos esto. Voy a tratar de dibujar una parte del tablero. Digo tratar porque el pulso me tiembla un poco utilizando estos elementos. Aquí tenemos nuestro tablero. Vamos a pensar en un solo tablero ahorita, y le voy a poner su poste, su elemento de poste y su base, ¿no? En este caso, aquí tenemos nuestro tablero. Entonces, de este tablero, nosotros lo que nos está diciendo acá, la reducción de presión por porosidad, ocurre la porosidad, que en este caso es esta relación de phi, es la relación del área sólida entre el área total de la superficie del letrero. Y es que en ocasiones algunos letreros pues los vamos a encontrar con ciertas perforaciones, ¿no? Con ciertas perforaciones para reducir la presión de viento. Vamos a notar que entre mayor es este valor phi, que mide la cantidad porcentual, vamos a llamarle de esa manera, o en tanto por uno, de perforaciones con relación al área total, ¿sí? En este caso, nosotros podemos notar, voy a borrar tantito, a ver, vamos a borrar esto que le puse acá. Vamos a notar lo siguiente, vamos a notar que
que cuando se trata de la parte frontal, normalmente los letreros no tienen un espaciamiento en esta área, sino que es totalmente sólida al viento, llamémosle de esa forma, porque está constituida por una lona cerrada, una lámina. En sí no se trata de solidez como tal, así lo estaba interpretando cuando se los comentaba, pero no, realmente se trata de que ante el viento no permite el paso del viento, tal vez debería decir impermeable, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues prácticamente aquí el área sólida es el 100%, ¿sí? La relación del área sólida, el área sólida viene constituyéndose un 100%. Y este factor Kp no se trata del mismo factor Kp que ya habíamos calculado aquí. Nótense que la expresión aquí está en minúsculas y aquí está en mayúsculas. Este factor de reducción de la presión por porosidad. Y en este caso, este Kp es el factor que relaciona el comportamiento de la campana de Gauss para encontrar los valores picos de la vibración por resonancia, ¿sí? Entonces no es el mismo valor, ¿verdad? Se trata de otro Kp, curiosamente son las mismas letras, pero realmente son dos valores diferentes. Entonces, y finalmente la presión dinámica de viento se calcula, dice, conforme al inciso 3.2, ¿sí? A la altura del letrero o muro, prácticamente. Entonces tenemos que calcular este QZ conforme a, como lo indica el inciso 3.2, ¿sí? Bueno, ahora sí ya podemos borrar lo que tenemos acá. Aquí en el inciso 3.2 podemos notar lo siguiente. Ya acá podemos notar que para el caso que estamos trabajando nosotros en kilogramos por metro cuadrado, utilizaremos esta expresión que es la 3.1a, que está en el inciso 3.2, ¿no? Y para ello nos dice que es la velocidad básica de diseño. El BD es la velocidad básica de diseño. No se trata de la velocidad que calculamos para el efecto de ráfaga, sino de la velocidad básica de diseño. Lo tenemos que calcular así, en este caso, esta presión que nos interesa, ¿no? Entonces vamos a empezar calculando este valor con 0.2048 por el valor de G, que es la corrección por temperatura, que ya la habíamos calculado muy al inicio. Y por último, multiplicado por la velocidad de diseño al cuadrado. Entonces regresamos a nuestra hoja. Voy a mantener el manual aquí a un lado, perdón. Vamos a mantenerlo acá para que podamos ver la fórmula en su momento. Y voy a reducir el tamaño de esta ventana para que también podamos estar observando ambas, ¿no? Bueno, aquí en ese caso vamos a calcular este valor, que es lo que sigue prácticamente de donde vamos, y lo calculamos de la siguiente manera. 0.2048, podemos verlo acá, no pierdan de vista. 0.2048 por G99, dice. Este G99 pues lo tenemos que buscar aquí donde se encuentra esta parte. Y aquí nos dice que G99 es el factor de corrección por presión de temperatura y es este valor, ¿no? Entonces ya tenemos esto y luego nos dice que hay que calcularlo por la velocidad de diseño elevada al cuadrado, ¿no? Pero la velocidad de diseño viene siendo este 8445. Como no lo quise leer directamente de aquí, que pude haberlo hecho, lo estoy volviendo a recalcular como lo calculamos de inicio, que es igual a la velocidad que viene en nuestro mapa, 101.50, ¿sí? Multiplicado por el factor de topografía, no el de ráfaga, sino el de topografía original, y el factor de exposición
tampoco no el de ráfaga, sino el original, ¿verdad? Porque es la velocidad básica. Y en base a eso obtenemos, y lo elevamos al cuadrado y obtenemos 34.23 kilogramos por metro cuadrado. Si pudiéramos manejar la expresión directamente, obteniendo el valor de este lugar, como les mencionaba, ya lo teníamos calculado acá, que es 84.45, pues también lo pudiéramos calcular. Miren, voy a copiar la fórmula para que podamos ver que es lo mismo. La voy a pegar aquí. Si se dan cuenta, es lo mismo. Le voy a quitar decimales para que no se vea tan extenso. Pero voy a cambiar este valor por el valor que está acá, que es la velocidad de diseño básica. No es esta velocidad, sino es la velocidad de 84.45. Y para hacerlo, primero le debo de poner izquierda y luego voy a poner este valor. Le voy a poner 5 datos y listo, ¿no? Entonces nos da el mismo valor. Dense cuenta que ahora sí ya no estoy refiriéndome, ya no me estoy refiriendo a los otros dos valores que estaban acá, pues ya lo tenía yo calculado. Lo puedo expresar así o lo puedo expresar con toda la fórmula completa. Ok, entonces es para que nos demos cuenta que estamos hablando de lo mismo, seguimos con la misma dinámica, ¿no? Bueno, entonces hasta acá ya tenemos calculada esa presión, pero para que lo podamos aplicar a nuestra estructura, pues debemos regresarnos a la parte del manual que estábamos viendo, que se encuentra, creo que en la página 96, no, 95 es, ¿no? Aquí está. Esta presión que estábamos diciendo, y nos interesa conocer lo que es este valor y este valor. Este valor originalmente lo habíamos planteado como el 10%. Nosotros aquí lo planteamos como el 10%, pero realmente no debe ser, bueno, pudiéramos utilizarlo si vamos a trabajar las dos direcciones. Realmente debió haber sido el 100%, ya veíamos por qué. Sin embargo, lo vamos a tratar de explicar, a ver si aquí lo tenemos. No tengo un dibujito, lo vamos a hacer acá. ¿Sí? Bueno, espero que esta gráfica nos ayude a entenderlo prácticamente. Entonces, cuando la presión de viento se calcula a 0 grados, o sea, totalmente perpendicular, aquí vemos en la gráfica a 0 grados es directamente sobre esta cara. Entonces, cuando lo tengamos a 0 grados sería el 100%, porque la parte sólida realmente, o que se contrapone al viento de manera impermeable al viento, es del 100%. Pero de forma lateral normalmente tenemos una armadura y está abierta. Apenas se alcanza a percibir acá que se encuentra abierta. Aquí hay otra estructura, igualmente podemos percibir que se encuentra abierta. Y por lo tanto allí posiblemente esa superficie, evaluar qué tanto corresponde, pudiéramos pensar en un 10%, ¿no? de resistencia, en este caso al efecto del viento. Ahí pudiéramos conocer el valor de este famoso phi que tenemos aquí, que para la dirección frontal pues sería 100%, y para la dirección contraria en el otro eje, en otro sentido a 90 grados, sería del 10%. Entonces pudiéramos manejarlo así. Yo en lo particular al inicio les di erróneamente que era el 10% cuando debió haber sido el 100%. Ahorita vamos a trabajar solo sobre la cara que tiene el 100% y de esa forma podemos reflejarlo, ¿no? Bueno, continuamos. Acá vemos, voy a correr esto para que podamos ver el manual, que nos está refiriendo a calcular este valor de phi en función de esto, ¿no? 1 menos phi elevado al cuadrado. Lo vamos a ver por acá, el valor de phi. Ok, bueno, realmente no es el valor de phi, es el valor de Kp, ¿verdad?
El phi ya lo vimos allá arriba, ya teníamos el 100%. Entonces el valor de Kp en este caso sería esto, y en este caso sería 1 menos 1 menos el G106 elevado al cuadrado. G106 viene siendo prácticamente este valor, 100%. Si aquí tuviera el 10%, perdón, si aquí tuviera el 10% o el 50% o estuviera perforado en un 10%, pues sería el 90%, y aquí tendríamos otro valor, ¿verdad? En el caso nuestro, pues prácticamente está al 100%, está sellada totalmente al paso del viento, y por lo tanto ese valor de Kp sería este. Luego el valor que nos interesa ahora es este coeficiente de presión neta, y dice que vayas a las tablas 318 y 316, 317. Vamos para allá. Estas son las tablas 318, ¿sí? Y entonces vamos a regresarnos. 318A y 318D serían prácticamente esta tabla, 318A y 318D. Estas serían las tablas que utilizaremos, y en este caso nos está condicionando lo siguiente, ¿verdad? Dice que cuando la relación B entre H, esta B prácticamente se refiere a lo siguiente. La B, ¿se acuerdan ustedes? Es todo el ancho de nuestro letrero, y el H prácticamente es toda la altura de nuestro letrero, ¿sí? Entonces a esta relación es la que se refiere. Cuando está en el rango de 0.5 a 5, ¿sí? O sea, muy extremadamente largos, se aplica esta fórmula, y cuando es mayor que 5, en este caso, estos son extremadamente largos, con una B muy larga, pues en este caso, y esta una B intermedia, llamémosle así, ¿no? Aplicaríamos en este sentido estas fórmulas. Prácticamente para nuestros letreros la mayoría va a caer comprendida en esta condición, pero además debe cumplirse esta otra condición, que H entre H, y esta H se refiere prácticamente a lo siguiente. El H a la que se está refiriendo acá es a esta, ¿no? Esta altura total, esta es la otra H. Entonces cuando la H entre H sea, si fuera 1, quiere decir que es la misma altura, que está pegada al piso, vamos a decirlo así. Y si es 0.2, en este caso, pues lógicamente esta altura es un 20% de la altura total. Entonces normalmente también vamos a caer en esta relación, ¿sí? Y si fuera menor, significaría otro cualquiera. Podríamos utilizar esta fórmula, ¿sí? Esto digamos que es para muy altos, ¿no? Para demasiado altos. Igual esta es para demasiado anchos, esta es para demasiado altos. Entonces para nuestro caso aplicaríamos esta formulación prácticamente para la mayoría de los anuncios. En ocasiones tal vez esta, cuando ocurra que sea muy ancho, con una B muy larga, pues aplicaría posiblemente esta. Pero bueno, entonces de ahí vamos a sacar nuestra fórmula para calcular este coeficiente de presión. ¿A cuántos grados? A 0 grados. O sea, es lo que estamos calculando, es la presión de viento actuando aquí así. Es para calcular la presión de viento a 0 grados, ¿no? Directamente sobre el tablero principal. Entonces, bueno, con esa situación haremos lo siguiente. Vamos otra vez. Cuando estamos hablando de los 90 grados, o sea, cuando el viento se encuentre en esta dirección, cuando estemos hablando del viento corriendo en esta dirección perpendicular a la cara principal,
entonces utilizaremos esta tabla a 90 grados. En este caso, la presión del viento se tendría que dividir en este sentido, bajo estas condiciones. Si es H entre H, aquí dice que para que cualquier B entre H, o sea, no importa el tamaño de tu letrero. Y aquí te dice que cuando la altura del letrero sea, digamos que menor a la altura total, el 70%, entonces se aplique y cuando sea mayor se aplique en este caso Normalmente vamos a caer todo en esta relación. Ahora bien, dice que para el primer tramo estamos hablando de esta altura H. Sin embargo, vamos a pasar a esta otra imagen, porque para el primer tramo, en este caso, y vean que es H mayúscula acá, pero aquí nos vamos a referir al H minúscula. Entonces, cuando la altura dos veces la altura del letrero, nuestro letrero tiene 2.5 metros. Dos veces serían 2.50 y tantos, ¿no? Dos veces serían más de 5 metros. Entonces, en este caso ya abarcaría todo nuestro ancho, porque nuestro ancho es 5 metros. Entonces, sobre nuestro tablero total se va a aplicar este factor. Pero cuando los tableros sean más largos, voy a poner aquí otra imagen, ¿sí? Vamos a considerar un tablero mucho más largo, ¿sí? Tal que esto es H de nuestro tablero, y en este caso, digamos que aquí sean un H, 2H y 3H. Entonces, bajo esa condición, cuando estemos hasta acá, aplicaríamos este valor. Aplicaríamos este valor de 1.2, ¿no? El que tenemos aquí arriba. Y para la parte final, la otra parte que excede a 2H, aplicaríamos este valor, 0.60. O sea, nuestra distribución del viento sobre nuestra estructura va a ser variable en este sentido. Si estamos hablando de una estructura reticulada, una tipo armadura, pues nuestra estructura prácticamente, vamos a pensar que se encuentra así, ¿no? Nuestra estructura se encuentra así, ¿no? Entonces, vamos a tener que aplicar sobre los primeros nudos, vamos a distribuir la fuerza que determinemos y la vamos a aplicar en los primeros nudos con el valor de 1.20, y para los nudos posteriores, una vez que superemos los 2H, vamos a aplicarlo con el valor de 0.60, ¿no? Porque vamos a distribuir sobre los nudos. Acuérdense que las cargas en las armaduras se suelen distribuir sobre nudos, ¿no? En un momento dado pudieran dividirla de alguna otra forma, ¿verdad? Pero en este caso, como es una estructura abierta en el sentido de 90 grados, normalmente es abierto, entonces para que oponga incluso menor resistencia, entonces la fuerza la tenemos que dividir con este valor de 1.20, ¿sí? En estos puntos, y en los últimos ya utilizaríamos posiblemente Para nuestro caso, como como con los 2H se cubre todo el ancho, entonces solamente tendremos el factor de 1.20, ¿sí? Entonces regresamos, ya podemos calcular acá, vemos que para los 90 grados ya tengo el factor de 1.20, ¿no? En este sentido. Aquí estamos viendo si es 0.7 para que elija entre y
pero realmente este no lo va a elegir, sería acá, ¿no? Y pude haber colocado que elija sobre estos, pero ya vimos que no era necesario. Entonces solamente fue una decisión muy simple la que hicimos, pero para algunos casos hay que complicarla, ¿no? Y el otro, estamos haciendo la decisión conforme a la otra fórmula que está aquí. Vamos a reducir tantito, aquí está la fórmula y vamos a verlo acá, ¿no? La fórmula aquí es 1.3 más 0.5.3 por logaritmo base 10, por eso dice log aquí en lugar de ln, y 0.8, y estas relaciones que están tomándose de acá, estas relaciones h entre h, b entre h, son tomadas de aquí. Entonces, con eso nos dio 1.36. Lo mismo hacemos para el letrero pequeño, el tablero menor, perdón. Y de esa manera ya tenemos dos variables resueltas. Pudiéramos nosotros también considerar en un momento determinado el de 45 grados, ¿sí? Aunque aquí el mismo elemento no nos remite a la tabla de 45 grados, sin embargo, como ya nosotros lo vimos, vamos a considerarlo, ¿verdad? La presión a 45 grados, primero que todo vamos a ver que la excentricidad que vamos a calcular, primero que todo es que estamos en este rango de 0.5 a 5, ya muy largos como estos no es este valor, ¿no? Entonces tendríamos que utilizar esta fórmula, que es muy similar a esta otra que tenemos aquí arriba. Si se dan cuenta, de hecho es la misma, ¿sí? Si se dan cuenta, es la misma fórmula que tenemos arriba, y la que cambia nada más es para esta, ¿no? Entonces tendríamos que utilizar prácticamente la misma fórmula y hacer este ajuste aquí en la segunda parte. No, de hecho es la misma, es 1.40.3, aquí está, es la misma, solamente tenemos estas dos formas, están acá. Entonces, pues bueno, esa sería la manera en que tenemos que calcularlo. Ok, por ende, entonces el valor prácticamente nos da igual al que ya teníamos calculado para el 0 grados. Aquí no le pusimos de 0 grados, viento paralelo. Aquí le vamos a copiar esto. Vamos a insertar un renglón a esto para que sea más limpio. Y aquí le vamos a copiar esto para que nos demos cuenta que este es para 0 grados. Ok, entonces este de 45 grados es igual prácticamente que este que tenemos para 90 grados, porque es la misma formulación prácticamente, ¿no? Y este es el de 90 grados, que ya lo habíamos visto en este sentido, ¿no? Además, el valor de E es 0.20 del B, o sea, es 1, de que es la excentricidad. Y con eso ya tenemos calculada estas partes de los coeficientes de presión. Ya podemos calcular la presión de viento equivalente, que lo veremos en la siguiente clase. Yo sé que esta fue muy pesada, pero había que ponernos a checar muchos datos de las tablas. Sin embargo, pues bueno, ya hemos llegado a la parte final, que viene siendo en la siguiente clase. Ya vamos a poder cargar nuestro letrero y en este sentido podemos ya mandarlo a algún modelo, ¿no? Que nos permita calcularlo con un programa como el SAP 2000 o el CIPE 3D o algún otro software que ustedes manejen, ¿no? Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Por favor, no se olviden de darnos me gusta, de activar las campanitas, etcétera, ¿verdad? Para que estemos siempre en contacto. Hasta luego, gracias.